No sé si todavía exista esa modalidad, pero hace como 20 años había una opción en la que las tiendas OXXO te ponían una sucursal y tu familia la administraba, y eran como socios o algo así. Mi tío lo hizo y pusieron un OXXO por el barrio, que la neta cayó muy bien porque, como era una nueva colonia con casas de Infonavit, había muy pocas tiendas. Yo tenía como 19 años cuando me metí a trabajar con él en el turno de la noche. Durante todo mi primer año no pasó nada, a lo mucho una vez que un borrachito estaba bien mal viajado y empezó a pegarle a la puerta, y otra vez que se agarraron a golpes unos morrillos en moto afuera de la tienda, pero nada que, al llegar la patrulla, no se calmara. Una noche llegué a recibir el turno y cerré la tienda. Me puse a atender a la gente desde la ventanilla. Pasaron unas horas cuando estaba viendo el monitor y vi algo en el pasillo. Era un niño de unos 5 años y vestía un mameluco negro de licra. Estaba descalzo, se le veían las manos y tenía la cabeza sin nada de pelo. No tenía cejas, ni pestañas ni cabello, y eso lo hacía ver muy extraño. Me asusté bastante, porque si había cerrado hacía como 5 horas, ese niño tenía al menos ese tiempo adentro, o sabrá Dios cuánto. Se me hizo fácil preguntarle dónde estaba su mamá, y él como que no me entendía, solo inclinaba su cabeza. Me salgo de la caja y me arrimo a su pasillo. El niño no se mueve, y yo seguía preguntando por su mamá, cuando veo que al fondo, en los refrigeradores donde se guardan las bebidas, hay alguien moviéndose. El niño se percató de ello, y me da su mano como para querer llevarme y mostrarme algo. Y no sé, algo tenía el niño que, a pesar de que estaba raro físicamente, no me daba miedo, al contrario, me parecía inocente e inofensivo. Era un niño de unos 5 años y vestía un mameluco negro de licra. Estaba descalzo, se le veían las manos y tenía la cabeza completamente calva. No tenía cejas, ni pestañas, ni un solo cabello, y eso lo hacía verse extraño. Le tomé la mano, y su piel se sentía un poco resbalosa, como si estuviera jabonosa. Me llevó a la bodega fría, y adentro estaba otro niño igual que él, quizás un poco más grande, un poco más alto. Yo, aún tratándolos como niños, les preguntaba si estaban bien, si sabían dónde estaba su mamá, pero ninguno hacía gesto alguno. Entonces, los dos salieron de la bodega y se me quedaron viendo fijamente a los ojos. En ese momento sentí como si me escanearan la mente, como si supieran exactamente en qué estaba pensando. Ambos se dirigieron al frigorífico donde se guarda el hielo. Lo abrieron y comenzaron a sacar bolsas. Quise acercarme para decirles que no lo hicieran, pero parecía que jugaban con mi mente, porque cada vez que lo intentaba, algo me regresaba detrás de la caja, como si me teletransportaran con solo desearlo. Les gritaba que no se metieran ahí, que era peligroso, pero al acercarme, parpadeaba, y volvía a estar en la caja. Así varias veces. Sacaron suficientes bolsas como para meterse los dos. Yo estaba como loco, tratando de salir de ese trance en el que me tenían atrapado. Perdí por completo la noción del tiempo, y de pronto simplemente desperté. Eran las 5 de la mañana. Ya había actividad en la avenida, carros pasando, gente caminando. Pensé que a lo mejor todo había sido un sueño, porque lo admito, a veces me dormía en la tienda. Pero no. Me asomé al pasillo que daba al frigorífico del hielo, y ahí estaban todas las bolsas, derretidas. Un montón de agua cubría el piso. Casi me desmayo del susto, pensando que todo había sido real, y que si abría la puertilla, los niños seguirían ahí adentro. Con más susto que valentía, abrí, y gracias a Dios, no había nada. Traté de calmarme y me puse a limpiar todo antes de que llegara el relevo de la mañana. No quería contar nada, porque en la mañana trabajaban la esposa de mi tío, mi prima y una vecina. No quería que pensaran que estaba loco, así que el resto de esos días me mantuve muy atento a todo lo que ocurría en la noche. Eso fue en mayo, y no volví a ver algo igual de extraño hasta diciembre. Una noche, estábamos como a -2 grados, y el frío se sentía mucho más fuerte porque la tienda estaba justo a la salida de un cerro. Eso es algo que aún no entiendo, ellos no me daban miedo. Al contrario, me daban paz, porque en mi mente siempre se quedaron como unos niños. Cuando uno de ellos volvió a aparecer, pensé que era el mismo que había visto aquella vez en los pasillos. Me tomó de la mano, pero ya no la tenía jabonosa como antes. Esta vez me agarró el dedo índice y lo apretó con fuerza. Después se fue corriendo, se reunió con otros 3 monitos, y se perdieron en el despoblado de la avenida. Yo solo estuve 30 segundos afuera de la tienda, con mi chamarra puesta, y ya estaba temblando de frío.
Ahí fue cuando pensé que a esos seres les gustaba el frío, porque nosotros estábamos a punto de congelarnos, y ellos solo vestían esos mamelucos delgadísimos, como de licra. Jamás los volví a ver, salvo en un foro de ufología en internet. Y, al parecer, no solo en Durango aparecen estos seres, también hay reportes en Sonora y Chihuahua. Cuando terminé mis cursos, puse una pequeña estética en mi colonia. Al principio tardé mucho en conseguir clientes, pero todo cambió gracias a una señora que llegó a cambiarme la vida. Un día, estaba sin clientes por la tarde cuando llegó una camioneta del año, muy bonita. Se bajó una señora muy bien vestida y me preguntó si podía despuntarle el pelo. Con gusto me preparé para hacerlo, y cuando empecé a cepillarle el cabello, noté que tenía el cuero cabelludo muy raro. Estaba exageradamente seco, lleno de costras y, no solo eso, tenía piojos. Para esto les cuento, mi familia batalló mucho cuando éramos niños y vivíamos en una colonia muy pobre, así que todos los niños estábamos desnutridos y con piojos. Todo esto no me da ni asco ni temor porque lo viví, y la verdad no me da pena decirlo. Al contrario, me da gusto que mi familia haya logrado salir de esa forma de vida. Le dije a la señora que me diera chance de ponerme guantes porque tenía piojos, y que si quería podíamos cerrar la cortina del local, y con gusto la limpiaba, pero que sería muy tardado. La señora me vio con cara de guerrera y me dijo que sí. Le dimos duro. La limpié de la cabeza y le dejé el pelo bonito. Cuando me pagó, me dio las gracias y me dijo que no me preocupara por la limpieza, que en ese momento iba a mandar a su gente. A los 10 minutos llegaron 3 chavos que se pusieron a desinfectar todo mi local. Me lo dejaron impecable. En ese rato la señora me dijo que estaba muy agradecida y que quería saber si tenía forma de contactarla a futuro. Eso fue en el 93, así que aún no había celulares como ahora, y como no tenía teléfono en la estética, le di el de la casa de mis padres. Pasaron cerca de 3 meses cuando me habló mi sobrino para decirme que fuera a casa de mis papás porque me estaban llamando por teléfono. Era la señora. Me dijo que iba para la estética porque quería hablar conmigo. La estuve esperando y cuando llegó me dijo que su hija se iba a casar y quería que yo la maquillara, la peinara y le cortara el pelo al novio y a quien lo necesitara antes de la boda. Como yo estaba batallando con dinero, le dije que sí. Me dijo que sería toda una semana en una casa residencial en Puerto Vallarta. Me ofrecían 18,000 pesos y, la verdad, se me brillaron los ojos. Me fui a Vallarta, y cuando llegué a la casa ya me tenían todo un cuarto equipado con lo necesario. Yo dije, pues manos a la obra. Antes de iniciar, llegó la señora y me dijo que me había reclutado porque se notaba que yo era trabajadora y no juzgaba. Allí le conté lo que viví, las carencias que tuve cuando era joven. Me dijo que contaba conmigo. Cuando empecé a cortar el pelo de los hombres, al principio me llevé un buen susto, todos tenían el cuero cabelludo como de piedra, seco y descamado. Pero eso no era nada, algunos tenían la piel abierta, como una cortada que jamás cerró, y dentro se les veía más piel, pero era de color verde tirando a café, como con escamas. Yo, como molino de trigo, no decía nada y solo trabajaba. Cada cierto tiempo llegaba la señora y me preguntaba si todo estaba bien. Yo ponía cara de que todo esto era raro, pero dejaba claro que no estaba ahí para juzgar, sino para trabajar. Cuando atendía a las muchachas, estaban igual o peor. Los hombres se portaban serios, solo se quedaban quietos, pero las mujeres sí platicaban y hasta se quitaban el calzado. Sus pies no eran como los nuestros, eran más largos, con uñas grandes y los dedos en posiciones extrañas. Creo que pensaban que yo era parte de su comunidad, porque no se limitaban ni les daba pena mostrarse tal como eran. Se quitaban los pupilentes, y todos tenían los ojos color miel o con la pupila en forma de rayita. Cuando caía la noche, la señora iba a mi cuarto y platicábamos. Me preguntaba cómo me había sentido en el día. Yo le decía que cansada, pero que me sentiría mejor si me decía quiénes eran. Ella solo me decía que eran como cualquier otra familia. Que sus antepasados llegaron hace mucho tiempo y que solo viven aquí, tratando de disfrutar el tiempo y el sol. Para esas épocas yo no sabía nada de reptilianos ni cosas por el estilo, porque no existía internet, creo. Así que simplemente me dediqué a trabajar y a respetar. Eso fue lo que ellos vieron en mí, que no les tenía miedo y que yo era alguien que le daba duro al trabajo. Cuando llegó el día final, arreglé a la novia. Con ella sí batallé bastante, porque tuvimos que ponerle una faja, su espalda no era como la de nosotros. Pero al fin quedó y logré el cometido.
Me dijeron que era bienvenida a la fiesta, pero les dije que prefería regresarme a mi ciudad. La señora pagó a un chofer para que me llevara. Él sí era normal. Platiqué con él todo el camino, y me dijo que estaba igual que yo, que la señora lo había reclutado, y que con esa familia le iba muy bien. Ganaba buen dinero, eran respetuosos, y que él no se metía en su vida, simplemente cumplía con lo que pedían. Cuando llegamos a mi ciudad, el chofer me ayudó a bajar mis cosas y me entregó una maletita con el pago de la señora. Habíamos acordado 18.000 pesos por la semana, lo cual ya se me hacía un dineral, pero cuando abrí la maleta, había 35.000 pesos. Se me brillaron los ojos y agradecí por todo. Con ese dinero monté una estética bien equipada, y desde entonces todo me ha ido de maravilla. Con respecto a esa señora y su familia, no soy mensa. Sé que no son humanos, y sabrá Dios que sean. Pero en lo que a mi experiencia concierne, fueron más humanos, y con más tacto y respeto, que muchas personas que me he topado en la vida. Trabajé por un tiempo con el tío de mi señora en la venta de agua de garrafón. Empezábamos desde muy temprano para poder hacer la mayor cantidad de viajes posible. Ya teníamos nuestros clientes habituales y las rutas bien hechas para avanzar más rápido. Estando en eso, me tocó conocer a casi todo el barrio. Y, entre toda la gente, pues no faltaba la casa donde actuaban raro, pero, ¿quién es uno para juzgar cómo debe llevar su vida a alguien? Entre las casas donde dejábamos agua, había una en especial en la que dejábamos 3 garrafones diarios. Allí vivía una señora ya de edad muy avanzada. Aunque no era nada amable, siempre nos trataba con respeto cuando le llevábamos el agua. Nos decía que dejáramos los 3 garrafones en el marco de su puerta. En más de una ocasión le ofrecí con gusto arrimárselos a donde quisiera, pero ella tajantemente me decía que no. Indagando en el chisme, supimos que la señora vivía sola en esa casa. Era una casa grande, llena de plantas por todos lados. Pero no de forma descuidada, al contrario, todo muy verde, muy en orden. Los vecinos decían que, en ocasiones, llegaban sus hijos, que eran 2 muchachos enormes, casi de 2 metros, muy robustos, y que eso sí, siempre llegaban de día. Así no hubiera sol, ellos nunca se quitaban los lentes oscuros. En una ocasión se nos descompuso la camioneta y aprovechamos para reforzar y soldar la reja donde poníamos los garrafones. Mientras estábamos en eso, sentí como si alguien susurrara en mi cabeza que tenía sed. Al principio pensé que era solo dolor de cabeza, pero después eran como susurros en los oídos. Ya al final lo escuchaba claramente, tengo sed. Pensando que era por la luz de la soldadura, me retiré a descansar. Estaba comiéndome una torta que me había hecho mi señora y, de golpe no sé cómo explicarlo, me dio lo que ahora creo que fue un ataque de pánico. No dejaba de pensar en la señora a la que siempre le llevábamos los 3 garrafones. No entendía por qué me preocupaba tanto por ella. Me empecé a poner tieso de las manos, como si me fuera a dar una parálisis. Cuando el tío de mi señora me vio, me dijo, ¿estás amarillo, mijo? ¿Estás bien? Me fui a la bodega, y con cada mano tomé un garrafón lleno. Le dije que ahorita venía. No me pasó por la cabeza usar el diablito, irme en bici o pedir un aventón. Nada. Simplemente los cargué y me fui directo a la casa de la señora. Y eso que estaba medio colgado el camino. Cuando llegué, ya estaba con la camisa empapada en sudor, los hombros y manos casi entumidos del dolor. Toqué con fuerza. La señora me abrió y le dejé los garrafones. Me miró todo pálido y me dijo que pasara a su sala a descansar. Estando allí, la señora, se los juro, parecía tener como 85 años y se veía más frágil que el cristal. Pero, aún así, tomó cada garrafón con una sola mano y se los llevó al patio como si nada. Yo traté de pararme, pero ya estaba descompensado y me fui directo al suelo, en la sala. Desde donde estaba pude ver su patio de frente, y aunque no tenga sentido, no me importa si me creen o no, yo sé lo que vi. A unos metros de mí, en el patio, había 2 iguanas del tamaño de un humano, paradas en 2 patas. Tan grandes que parecían personas. La señora, al escuchar el madrazo de mi caída, regresó a la sala. Con una fuerza que no comprendía, me levantó y me acomodó en el sillón. Me dio una naranja espolvoreada con azúcar y me dijo que descansara allí. Apenas recuperé algo de fuerza, me paré todo asustado y me fui en chinga. Al día siguiente, tenía mucho miedo de pasar por su casa. Pero cuando pasamos, la señora actuó igual que siempre. Así fue al menos por una semana, hasta que un día vimos que en su patio le habían descargado un equipo de purificación de agua como el que teníamos nosotros.
El tío de mi señora, medio molesto, le preguntó que si iba a vender agua también. Pero la señora nos dijo que era solo para uso personal. Y es verdad, jamás vendió agua en el barrio, ni una sola vez. Nunca supimos por qué invirtió tanto dinero en ese tipo de equipo. Ahora vivo en Texas con mi familia y no me da miedo contar esto. Me dijeron que como al año de aquello, la señora se cambió de casa. Y que la persona que compró la propiedad cuando tumbó la casa para reedificarla encontró en el suelo unas cuevas que llegaban hasta un barranco cercano. Esto pasó cuando andaba quedando de novio con mi ahora esposa. Ella vivía, en esa época, con sus padres en una colonia que estaba muy a las afueras, casi al borde del periférico. Cuando la iba a ver, siempre tenía que hacerlo antes de que anocheciera, porque esa zona, aparte de estar retirada, era muy peligrosa. Tan peligrosa, que ni siquiera la policía entraba de noche. Un día fui a verla y se soltó la lluvia. Mientras esperábamos que calmara, me ganó la noche. Mi esposa me decía que mejor me quedara a dormir en su casa, porque si me iba a esa hora seguro me harían algo. Pero, por dármelas de valiente frente a su familia, les dije que no había problema, que solo tenía que caminar unos 30 minutos hasta salir al periférico y de ahí alcanzaría los últimos camiones urbanos. Salí de su casa a las 10:30 p.m., y como recién había parado de llover, no había nadie en la calle. Se veía todo muy tétrico, la verdad, pero empecé a caminar. Para llegar al periférico eran unas 12 cuadras, pero no eran planas, tenían subidas y bajadas muy pronunciadas. Cuando iba por la segunda cuadra, escuché que alguien me chifló desde una azotea. Me hice el sordo y seguí caminando, pero me mantuve muy atento. Volteé hacia atrás y vi como algo, o alguien muy alto, de más de 2 metros y muy delgado, brincó desde la azotea de una casa de 2 pisos y cayó en medio de la calle. Ya estando en el suelo, me empezó a chiflar otra vez y comenzó a caminar detrás de mí, siguiendo mi paso. Fue ahí cuando pensé que correr hasta el periférico no era opción, porque el camino era cuesta arriba. Así que decidí que, mientras esa cosa no corriera, yo tampoco lo haría. Planeaba correr solo si lograba avanzar unas 5 cuadras más. Así avanzamos un par de cuadras, con esa cosa siguiéndome. Fue entonces que vi que en una casa estaban metiendo un carro. Me alivió un poco y me quise arrimar, pero el señor que estaba cerrando el cancel vio lo que venía detrás de mí y, espantado, cerró de golpe y se metió a su casa. Ahí fue cuando me armé de valor para voltear bien y ver lo que me seguía. Ya lo vi claro, era muy delgado, vestido de negro, sin duda más alto de 2 metros. No le distinguí la cara, solo la boca. No tenía ojos ni nariz visibles. Ahora sí, asustado, dije, comillas, a donde nos alcancen las piernas y me solté a correr. Corrí tan rápido como pude, y escuchaba cómo esa cosa venía detrás de mí. Rogaba por ver algún carro, alguna persona, pero nada. Por la lluvia, todo estaba vacío. A lo lejos vi el paso de los carros del periférico. Estaba al borde del desmayo cuando, de pronto, un taxi me echó las luces. Sin pensarlo, me metí corriendo al carro y le dije al chofer: avance, avance, me vienen siguiendo. El taxista me vio a los ojos y notó que no era un juego. Me preguntó: ¿quién te sigue? Los cholos. Y en eso escucho que dice: no mames. ¿Qué es eso? Volteé, y sí, esa cosa venía corriendo detrás de nosotros, por la lateral del periférico. Písale, le grité. El chofer, más asustado que yo, tomó su radio y empezó a pedir apoyo a otros taxistas. Apenas nos incorporamos al periférico, le pisó a fondo, y por fin logramos dejarlo atrás. Minutos después llegamos a una base de taxis. Ambos les contamos a los demás lo que habíamos visto, y hasta le llamamos a la policía. Cuando llegaron, también les relatamos todo. Al final todo quedó en un susto, pero dejé de ir a ver a mi esposa por un buen tiempo. Pasaron los meses y superé el miedo. Un día, jugando fútbol en unas canchas, me hice amigo de unos policías de la zona. Platicando, me contaron que el año anterior habían recibido muchos reportes de una cosa enorme que atacaba personas. Como eran colonias populares y peligrosas, donde ni la patrulla se metía, todos creían que era cosa de pandillas. Pero empezaron a aparecer chavos bien golpeados, y hasta mordidos. Les conté lo que me pasó y me confirmaron que sí, era la colonia donde vivía mi esposa. Me dijeron que habían recibido varios reportes, pero que no lo hicieron público porque ni ellos sabían qué era. Incluso había reportes de algo volando por el cerro, en esa misma zona.